rồi, anh phải tin tôi chứ. Tin cô? Cô nhìn xem cô đã gây ra chuyện gì đi. Hola a todos. Un encuentro que parecía solo una visita para ver a la nieta terminó convirtiéndose en una tensión constante en cada palabra. Huyen pensaba que después de tantas tormentas por fin había alcanzado un poco de paz. Pero la aparición del abuelo de Maya lo cambió todo de una manera que nadie esperaba. Palabras que parecían dichas al pasar escondían burlas y segundas intenciones difíciles de descifrar. Cada mirada, cada silencio, hacía que el ambiente dentro de la pequeña casa se volviera asfixiante. Y entonces la señora Sam ya no pudo seguir callando. La paciencia acumulada durante tanto tiempo parecía haber llegado a su límite. Una advertencia fue pronunciada y una amenaza empezó a tomar forma. ¿Se atreverá la señora Sam a decir toda la verdad, esas culpas que en su día le contó la esposa del señor Kwan? Los secretos del pasado, si salen a la luz, ¿hasta dónde llevarán a esta familia? Y Huyen será lo suficientemente fuerte para enfrentarse a ello cuando el pasado vuelve a llamar a la puerta. La historia de hoy no es solo un conflicto entre dos familias, sino un enfrentamiento directo entre la verdad y aquello que ha sido ocultado durante demasiado tiempo. ¿Ustedes qué opinan? Si estuvieran en el lugar de Huyen, ¿elegirían guardar silencio para mantener la paz o dejarían que la verdad salga a la luz aunque haya que pagarlo todo? Déjenos su opinión en los comentarios y no olviden seguir la historia para descubrir si este conflicto se cerrará aquí o si apenas es el comienzo de una tormenta aún más grande. Aún era muy temprano. La niebla cubría el pequeño jardín frente a la casa como un velo blanco que todavía no había sido retirado. Las hileras de verduras permanecían inmóviles, envueltas en el frío de la mañana. En la cocina, Huyen se inclinaba para encender el fuego. La llama titilaba iluminando su rostro, aún con señales de cansancio pero suave. Una mañana conocida sencilla como tantas otras. Entonces se escucharon unos pasos. No eran apresurados como si la persona que estaba afuera tuviera miedo de molestar, de romper esa calma frágil. Huyen se quedó quieta. Se secó las manos en el borde de la ropa y fue a abrir la puerta. Allí estaba la señora Sam. Llevaba puesto su abrigo viejo bien arreglado, la bufanda ajustada con cuidado. Sus manos temblaban levemente, pero aún así sostenían con fuerza una pequeña bolsa de tela doblada con orden. En sus ojos había una mezcla de nerviosismo difícil de describir. «Llegué muy temprano, ¿verdad, hija?», dijo sonriendo, una sonrisa amable pero algo torpe. Tenía miedo de llegar tarde y no alcanzar a llevar a Maya a la escuela. Huyen se quedó un segundo en silencio. En ese breve instante no tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos. Todo había ocurrido de forma tan natural que no sabía bien cómo responder. Antes de que pudiera decir algo desde dentro de la casa, Maya salió corriendo. La niña aún estaba medio dormida, el cabello despeinado, los ojos apenas abiertos, pero al ver a la persona en la puerta, su rostro se iluminó por completo. «Abuela Sam», el grito fue claro, espontáneo, sin dudar. Maya corrió hacia ella. La señora Sam se inclinó rápido y abrió los brazos para recibirla. En ese momento toda la rigidez de su rostro pareció desaparecer. La abrazó fuerte, muy fuerte, como alguien que teme perder, que teme no llegar a tiempo. «¿Tienes frío, mi niña?», preguntó en voz baja. «La abuela te trajo ropa abrigada». Abrió la bolsa de tela. Cada movimiento era lento, cuidadoso, casi como si estuviera realizando un pequeño ritual. Le puso el abrigo, a Maya subió el cierre despacio, acomodó el cuello con delicadeza. Se detuvo largo rato en el último botón, como si temiera apretarlo demasiado y que la niña sintiera frío. Luego sacó unos cuadernos. Eran nuevos, envueltos con cuidado, con las esquinas bien rectas. «Son cuadernos nuevos. Tenía miedo de que los olvidaras, así que los traje yo misma». Maya abrazó los cuadernos contra su pecho y sonrió de oreja a oreja, una sonrisa plena, inocente. «Gracias, abuela Sam». Un saludo claro, educado, perfecto.
La señora Sam se quedó inmóvil por un instante. Su mirada tembló. Apretó los labios como tratando de contener algo que estaba a punto de salir. Tal vez hacía mucho tiempo que no escuchaba un saludo de buenos días tan simple, sin reproches, sin distancia, sin cautela. Solo un buenos días verdadero. Jess salió de la casa todavía sorprendido. «Mamá, hoy déjame ir con ustedes», dijo ella enseguida, como si temiera que si tardaba un segundo, le dirían que no. «Quiero llevar a la niña a la escuela». Jess miró a Huyen. Ella solo asintió suavemente y sonrió. Una sonrisa pequeña pero suficiente para decir «lo entiendo». De pronto Maya se giró y rodeó el cuello de Huyen con los brazos. «Mamá Huyen, quédate en casa. Sí, esta tarde vuelvo». Huyen se inclinó y la abrazó. El olor familiar de su cabello, de la leche, de la ropa nueva. Todo eso le ablandó el corazón en un instante. «Está bien», susurró. «Vayan con cuidado». Los tres se marcharon. La señora Sam tomó la mano de Maya y caminó despacio. Ye iba detrás en silencio, como alguien que acaba de presenciar algo muy frágil, pero no se atreve a tocarlo. Huyen permaneció en la puerta durante mucho tiempo. Observó cómo las tres figuras se perdían entre la niebla. En ese momento comprendió que hay felicidades que no hacen ruido, que no necesitan palabras, pero que aún así hacen que a uno se le cierre la garganta. La puerta se cerró. La casa quedó extrañamente silenciosa. Huyen volvió al jardín. Se agachó para arrancar hierbas, acomodar la tierra, limpiar las macetas pequeñas, tareas conocidas cotidianas, pero ese día sus manos iban un poco más lentas. Luego colgó unas decoraciones sencillas en el porche, preparando la llegada del nuevo año que ya estaba muy cerca. Todo parecía tranquilo, demasiado frágil. El viento movía suavemente las tiras de papel de colores. Al rozarse entre sí producían un sonido muy leve, como un susurro. Huyen se detuvo. Alzó la vista hacia el cielo. En su interior, una sensación difícil de nombrar comenzaba a crecer, cálida e inquieta, como si estuviera frente al umbral de algo muy grande. Esta paz podrá durar. La cercanía de la señora Sam es el inicio de una familia completa, o solo un momento de calma antes de que lleguen las pruebas. Y cuando el nuevo año toque a la puerta, ¿qué es lo que realmente le espera a Huyen más adelante? El viento de la mañana soplaba suavemente por el porche. No era helado, pero sí lo suficiente como para hacer estremecer a cualquiera. Las guirnaldas de Año Nuevo se balanceaban levemente. Huyen estaba de pie sobre una vieja silla de madera, con una mano manteniendo el equilibrio y la otra colgando con cuidado cada tira de papel rojo en la barra frente a la puerta. Rojo intenso, el color de la reunión familiar, el color de la esperanza. Pero sus manos temblaban un poco. Nadie lo notaba, solo Huyen lo sabía. Cada vez que se acercaba el año nuevo, dentro de ella aparecía un vacío profundo. Aunque intentara olvidar, convencerse de que era lo bastante fuerte los días previos a la fiesta, siempre hacían que los recuerdos regresaran con una nitidez dolorosa. Los recuerdos llegaron sin avisar. Un año nuevo del pasado. Una casa pequeña, baja y fría. El viento se colaba por las rendijas de la puerta trayendo olor a humedad. Afuera, en el callejón, los fuegos artificiales estallaban con alegría, ruidosos, festivos, pero dentro de la casa solo había gritos superpuestos, duros, sin compasión. La Huyen de aquel entonces sostenía a Maya todavía muy pequeña en brazos. La niña lloraba por el frío, por el hambre, por el miedo. Y ella estaba arrinconada junto a la cocina, la espalda pegada a la pared helada, intentando calmar a su hija, mientras se tragaba las lágrimas. «Es año nuevo y todavía lloras». La voz áspera llegó desde el interior. La voz del hombre al que alguna vez llamó esposo. Lo recordaba con claridad. La comida de año nuevo llevaba rato fría. Los sobres rojos fueron arrojados sobre la mesa como si no valieran nada.
y la puerta se cerró de golpe en la noche de fin de año con tanta fuerza que hizo temblar la pared. Recordaba haberse quedado sentada toda esa noche, abrazando a su hija mirando el farol colgado en el porche, balancearse con el viento preguntándose, ¿esto es realmente una familia? Huyen se sobresaltó. Sacudió la cabeza con fuerza como si quisiera expulsarlo todo. La silla de madera crujió suavemente cuando terminó de colgar el farol en el gancho. El farol se meció despacio, su luz iluminó el porche del presente, una casa pequeña, sencilla, todavía incompleta, pero extrañamente tranquila. Solo estaba el viento, la luz de la mañana y una sensación de esperanza muy frágil, pero real. Huyen bajó de la silla y respiró hondo. Su pecho subía y bajaba como si acabara de salir de una larga asfixia. Este año es diferente, susurró como recordándoselo a sí misma. Se agachó y tomó un sobre rojo vacío que estaba sobre la mesa de madera. Era nuevo, de un rojo brillante, todavía sin dinero dentro, pero lo apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Justo en ese instante, una sensación de inquietud se coló, muy leve, pero muy clara. Huyen levantó la vista. Detrás de la cerca de bambú se oyeron pasos, no apresurados, no pesados, solo un paso, y luego se detuvieron. No hubo tos, no hubo saludo, solo silencio. El corazón de Huyen latió un poco más rápido. Se quedó quieta agudizando el oído. El viento cruzó el patio vacío. Las hileras de verduras se movieron suavemente, se inclinaron y volvieron a erguirse. No había nadie. Huyen sonrió para sí misma pensando que estaba demasiado sensible. Había pensado demasiado durante todo el día. Se dio la vuelta para entrar en la casa. Limpió el altar. Acomodó cada cuenco de incienso con cuidado. De pronto, Viva empezó a ladrar. No era un ladrido normal, ni juguetón. Eran ladridos cortos, tensos, insistentes, todos dirigidos hacia la entrada como si el perro hubiera percibido algo antes que las personas. Huyen se giró bruscamente. Aún no había tenido tiempo de llamar cuando vio una figura de pie en el patio. El señor Kwan, su ex-suegro, había vuelto. Llevaba un abrigo oscuro sobre los hombros, el rostro frío, la mirada dura sin intención de saludar, sin un rastro de afecto. Era la mirada de alguien que venía con un propósito claro y que no pensaba ocultarlo. Entró directamente en la casa, sin decir hola. ¿Maya está en casa, Huyen? Su voz era seca, firme, como si la respuesta ya estuviera decidida. Huyen se quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió la espalda entumeciéndole los dedos, pero no apartó la mirada. Maya ya se fue a la escuela, papá. La respuesta fue breve, educada, pero más firme de lo que parecía. El señor Kwan guardó silencio. Su mirada recorrió lentamente la casa, las guirnaldas rojas de Año Nuevo colgadas en el porche, el farol balanceándose suavemente con el viento. Justo en ese momento, cuando la señora Sam y Ye acababan de cruzar el portón, todo a su alrededor pareció quedar comprimido, detenido. El viento seguía soplando, las hileras de verduras seguían moviéndose, pero el aire ya no fluía. En medio del patio delantero, un hombre estaba de espaldas, delgado, ligeramente encorvado, con un abrigo oscuro que cubría su cuerpo como una sombra. Tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, inmóvil, la postura de alguien que no había llegado con prisa y que tampoco pensaba irse pronto. Huyen se quedó paralizada. Su corazón empezó a latir con fuerza, tan rápido que cada latido parecía golpearle el pecho. Una sensación antigua y helada volvió a subirle por dentro, la misma que creía haber dejado atrás hacía mucho tiempo. Ye también se detuvo, solo un instante, pero fue suficiente para que su mirada se ensombreciera. Clavó los ojos en el señor Kwan. Nadie dijo nada. El patio quedó en absoluto silencio. Fue la señora Sam quien rompió esa quietud. Su voz no era alta, no temblaba, pero era firme. Huyen. ¿Quién es este señor? Una pregunta sencilla, pero cayó como un cuchillo cortando el aire tenso. Huyen giró la cabeza. Sus labios se movieron apenas. 1 segundo, 2 segundos.
La garganta se le secó. Tuvo que tragar saliva antes de poder hablar. Sí, él es el abuelo de Maya. Apenas terminó la frase, el ambiente pareció congelarse. El hombre en medio del patio se dio la vuelta lentamente. Sin prisa, sin brusquedad, ese movimiento pausado hizo que el pecho de Huyen se encogiera con cada latido. Era el señor Kwan, un rostro marcado por la dureza, una mirada profunda y fría. La mirada de alguien acostumbrado a dar órdenes a que los demás le tengan cuidado. Sus ojos se detuvieron en Huyen solo un instante, lo justo para recordarle cuánto miedo había sentido en el pasado, y luego se desplazaron hacia la señora Sam. No saludó, no asintió, solo una mirada directa, desnuda, evaluadora. He venido a ver a mi nieta. Su voz era grave, seca, plana, sin una pizca de afecto, como si estuviera anunciando algo obvio. Luego inclinó ligeramente la cabeza, la mirada más afilada. ¿Y usted quién es para preguntarme eso? No levantó la voz, pero la invasión era evidente. Ye apretó los puños. Los nudillos se le pusieron blancos. Huyen, que estaba cerca, podía sentir claramente la tensión que emanaba de él como una cuerda estirada hasta su límite. Pero la señora Sam no retrocedió. Dio un paso al frente. No grande, solo lo suficiente para quedar frente a frente. La espalda recta, la mirada firme sin esquivar. Usted es el abuelo, el padre de Tuk, ¿verdad? El señor Kwan entrecerró los ojos. Una reacción rápida, como si hubiera sido tocado en un punto inesperado. La señora Sam continuó con un tono tranquilo pero claro y cortante en cada palabra. He oído mucho hablar de usted por boca de Huyen. Una frase suave, pero el ambiente se volvió más pesado de inmediato. Huyen quedó inmóvil. Los recuerdos antiguos subieron de golpe, los días de silencio, las veces que aguantó los años nuevos sin risas. Tuvo que apoyarse discretamente en el borde de una mesa cercana para no perder el equilibrio. La señora Sam sostuvo la mirada del señor Kwan sin parpadear. Yo soy la madre de Ye. Cayó un segundo de silencio. Luego inclinó un poco la cabeza con una voz que no invitaba ni rechazaba. Si ya ha venido, entonces pase a la casa y siéntese un momento. Era una invitación de cortesía, pero también una declaración silenciosa. Esta es la casa, y ella no estaba fuera del asunto. El señor Kwan guardó silencio. Su mirada pasó por Ye, se detuvo apenas un instante, pero lo suficiente para que ambos hombres se reconocieran en una tensión muda, y luego miró hacia el interior de la casa. Algo brilló fugazmente en sus ojos. No estaba claro si era emoción o cálculo. Muy rápido quedó oculto. El patio volvió a quedar en silencio. El viento sopló un poco más fuerte. Las tiras de papel rojo del porche chocaron entre sí, latiendo como el corazón acelerado de Huyen. Nadie sabía si este encuentro era un lazo de sangre que se volvía a unir, o una puerta del pasado que acababa de abrirse de par en par, arrastrando cosas imposibles de controlar. La calma de la señora Sam era comprensión, o una defensa preparada desde hacía mucho tiempo. Y cuando todos se sienten bajo el mismo techo, ¿quién será el primero en perder la calma? Los cuatro se sentaron. La vieja mesa de madera estaba en el centro de la casa. La tetera acababa de servir el agua y aún salía un poco de vapor, pero nadie fue el primero en alargar la mano. Las tazas estaban bien colocadas, como si solo fueran una prueba silenciosa de un encuentro que nadie deseaba realmente. Huyen se sentó al borde de la mesa, la espalda recta, pero los hombros ligeramente encogidos. Ye se sentó a su lado en silencio, con la barbilla un poco baja, sin apartar la mirada de la taza frente a él. La señora Sam se sentó frente al señor Kwan con una postura firme, las manos apoyadas con cuidado sobre el regazo. Y el señor Kwan se sentó erguido, ocupando casi todo un lado de la mesa, recorriendo la casa con la mirada lentamente, como si estuviera inventariándolo todo. Nadie hablaba. El tic-tac del reloj de pared se escuchaba con claridad, golpe a golpe, como una cuenta regresiva.
La señora Sam fue la primera en tomar la taza. La levantó pero no bebió. Solo la dejó de nuevo sobre la mesa y miró directamente al señor Kwan. El viaje habrá sido largo. Tome un poco de agua caliente. Las palabras eran normales, pero su mirada no lo era. El señor Kwan curvó apenas los labios. No estoy cansado, solo hacía mucho que no volvía. Tomó la taza, la giró suavemente entre los dedos sin beber. La casa ha cambiado mucho. Huyen sintió un frío recorrerle la espalda. La señora Sam asintió despacio. Sí, si la casa cambia, las personas también tienen que cambiar. Un corte suave, pero preciso. El señor Kwan dejó la taza. Que las personas cambien o no, depende de si se les permite cambiar. El ambiente se volvió pesado. Ye apretó la mandíbula, pero siguió en silencio. Huyen sintió cómo sus manos se enfriaban. Las apoyó sobre los muslos y apretó el borde de su ropa. La señora Sam no esquivó la mirada. Que usted le hable así a Huyen. ¿Qué significa? El señor Kwan giró hacia Huyen. Su mirada se detuvo un instante más de lo normal, lo suficiente para que a ella se le cerrara la garganta. Estoy preguntando por mi exnuera. No puedo... Las palabras exnuera cayeron sobre la mesa pesadas. Huyen levantó la vista. Yo ya no pertenezco a esa familia. Su voz no era alta, pero tampoco temblaba. El señor Kwan sonrió con frialdad. Que pertenezca o no, no es algo que usted decida sola. Ye levantó la cabeza de golpe. Usted vino aquí, dijo hablando por primera vez, para ver a Maya o para hablar de esta manera. La casa pareció contener la respiración. El señor Kwan miró a Ye. Lo miró con atención. ¿Tú eres...? Ye. Ye no respondió de inmediato. Sí. El señor Kwan asintió. He oído que cuidas de mi nieta. Ya te acostumbraste a hacer el trabajo de otro... No alzó la voz, pero fue directo al blanco. Huyen se levantó de golpe a medias. Señor Kwan... Siéntate, dijo la señora Sam. No fue un grito, pero bastó para que Huyen se detuviera. La señora Sam miró fijamente al señor Kwan. La niña vive aquí, come aquí, duerme aquí y llama familia a la gente de esta casa. Hizo una breve pausa. Si usted vino a ver a la niña, hable como un adulto, pero si vino a remover cosas que ya están podridas, yo no lo recibo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El señor Kwan se recostó en la silla. Habla bien, pero yo soy el abuelo. La sangre no se puede cortar. Ye soltó una risa baja, una risa sin alegría. Sangre que abandona a su nieta durante años. Y ahora recién se acuerda. ¿Qué tipo de sangre es esa? El señor Kwan entrecerró los ojos. No lo entiendes. No respondió Ye de inmediato. Lo entiendo muy bien. Nadie intervino. Los dos hombres se miraron a través de la mesa, las miradas chocando como metal contra metal. Huyen tembló levemente. La señora Sam extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la de Huyen, un gesto mínimo pero suficiente para mantenerla allí. Luego volvió a mirar al señor Kwan. Usted quiere ver a Maya, yo no lo prohíbo. Habló despacio con cada palabra bien marcada. Pero a partir de hoy, cuando usted entre en esta casa no puede herir a nadie. El señor Kwan sonrió con desprecio. ¿Cree que tiene ese derecho? La señora Sam sostuvo la mirada. No lo creo, lo sé. La casa volvió a quedar en silencio. El agua de la tetera se enfrió, el vapor se disipó, pero nadie se levantó, porque todos entendían, esto no era una visita, era el primer forcejeo, y los cuchillos apenas empezaban a desenvainarse. Với đệ, hôm nay là một ngày đầy cảm xúc. Sau 3 năm im lặng, người phụ cũ bất ngờ liên lạc và hẹn gặp. Anh cứ đi vội vàng, hai những ánh mắt sáng rực như thể sẵn sàng khép lại một chương đời cũ. Không khí căng thẳng bao trùm, người vợ cũ sau một thời gian dài biệt tăm giờ đây xuất hiện với vẻ lạnh